Bien, en esta sección vamos a encontrar algunos estimativos para los coeficientes de Fourier de una función dada, dependiendo de la regularidad de la función f. Recordemos que la serie de Fourier correspondiente a la función f de x viene dada por esta expresión, en donde los coeficientes a sub n se calculan por medio de esta integral, y de la misma manera los b sub n tendrán la forma esto es para n mayor o igual que 0. Bien, entonces, en primer lugar, si suponemos que la f es periódica de periodo 2L y que además sea integrable y absolutamente integrable, entonces en este caso, digamos, si queremos estimar el coeficiente a sub n, sería 1 sobre L, la integral entre menos L y L, digamos que esta integral existe, teniendo en cuenta que la f es integrable. Por propiedades de la integral podemos escribir el valor absoluto de la integral será menor o igual que la integral del valor absoluto, y teniendo en cuenta que el coseno es menor o igual que 1, podemos concluir que a sub n, el valor absoluto, es menor o igual bien, y como por hipótesis la función es absolutamente integrable, entonces esta integral, digamos, es finita, podemos denotar a esta expresión como una constante m, estaríamos diciendo que a sub n es menor o igual que m. De la misma manera, procediendo exactamente igual para los coeficientes b sub n, uno puede establecer que efectivamente los b sub m también son acotados. O sea que los coeficientes de Fourier a sub n y b sub n son acotados pues en valor absoluto por una constante positiva bajo esta hipótesis de la f. Si ponemos más condiciones de regularidad sobre la f, se van a poder obtener estimativos cada vez mejores. Por ejemplo, en el segundo consideremos que la función sea, como es usual, periódica de periodo 2L, que la f sea derivable y que además su derivada, la primera derivada, sea integrable y absolutamente integrable. Te das cuenta que ya le estamos poniendo a la f unas condiciones más de suavidad, en el sentido de que ya estamos exigiendo que la f tenga derivada y que su derivada cumpla estas dos condiciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, tendríamos que el coeficiente L a sub n será la integral entre menos L y L, f de x, coseno de n pi x sobre L de x. Aquí vamos a utilizar, digamos, integración por partes para calcular esta integral. Llamemos u igual a f de x y de b de donde obtendríamos que el diferencial de u es f' de x, que sabemos que existe porque la f es derivable, y el b será entonces entonces, teniendo en cuenta esta integral la podemos escribir como f de x evaluando entre x igual a menos L y x igual a L, menos
Bien, entonces observemos que este primer término, cuando evaluamos x en L, nos daría el seno de npi, que es 0, y de la misma manera si reemplazamos x por menos L, nos queda el seno de menos npi, que igualmente es 0. Estamos seguros de que esta expresión se anula, luego L a su n, entonces será igual a podemos simplificar, digamos, una L con una L, y encontramos finalmente que a su n es menos 1. Bien, y al tomar entonces valor absoluto en esta expresión, el absoluto de a su n es menor o igual que 1 sobre el valor absoluto del integrando. Y teniendo en cuenta que el valor absoluto de este seno es pues menor o igual que 1, llegaríamos finalmente a esta expresión. Y por hipótesis que hicimos sobre la f, su derivada es integrable y es absolutamente integrable. Esto nos garantiza que esta integral es finita, por lo tanto a su n será menor o igual, digamos que una constante, sobre n. O sea, tenemos una mejor estimativa para los coeficientes a su n comparado con el que obtuvimos aquí. Inicialmente, pues la hipótesis sobre f era solamente que era integrable y absolutamente integrable para garantizar la acotación de los coeficientes a su n. Aquí con una hipótesis de más suavidad, como que f es derivable y su primera derivada cumple estas condiciones, podemos garantizar que a su n es menor o igual que m sobre n. Procediendo exactamente de la misma manera con la integral correspondiente a b sub n, llegaríamos a una expresión similar, m sobre n. Bien. Bien, si ahora suponemos que la función f es periódica de periodo 2L y además derivable y la derivada sea continua, y sobre la segunda derivada de la f ponemos las condiciones de ser integrable y absolutamente integrable, veamos qué estimativos sobre los coeficientes de Fourier podemos obtener bajo estas hipótesis de la f. Habíamos visto que a sub n por esta expresión sobre np. Entonces nuevamente, como la derivada es continua y existe la segunda derivada con estas características, entonces nuevamente vamos a aplicar el integración por partes, llamando u a f' de x y a de b el seno de npx sobre l de x, de donde el diferencial de u será la segunda derivada de x y b será la integral del seno coseno. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta expresión, a sub n sería menos 1 sobre np, sería f. Evaluando x entre menos l y l, menos esta integral Bien, entonces teniendo en cuenta que
Al reemplazar x por L aquí nos quedaría coseno de npi, y al reemplazar por menos L nos quedaría coseno de menos npi, y como el coseno es una función par, entonces al evaluar esto entre el límite inferior y el límite superior de la integral, esto daría 0, para recibir finalmente que a sub n sería y al tomar el valor absoluto sería entonces, digamos, menor o igual de una vez que L sobre nuevamente teniendo en cuenta que el valor absoluto del coseno es menor o igual que 1. Entonces este es un número real, teniendo en cuenta que existe la hipótesis de que la segunda derivada es absolutamente integrable. Esto garantiza que esto es finito, por lo tanto esta es, digamos, de la forma, si llamamos a esa expresión, la llamamos m, que sería m sobre n cuadrado. Entonces de esta forma tenemos que los coeficientes a sub n son acotados por m sobre n al cuadrado, y de manera análoga se puede ver que los coeficientes de b sub n también tienen esta forma. Entonces, en conclusión, en la medida en que nosotros impongamos más condiciones sobre la suavidad de la función f, entonces vamos a obtener, digamos, mejores estimativos para los coeficientes a sub n. Bien, en esta sección vamos a mirar una manera de escribir la serie de Fourier correspondiente a una función dada f, utilizando, digamos, elementos de la variable compleja. Recordemos que, como hemos dicho, de que dada una función f de x bajo ciertas condiciones, le podemos asociar su serie de Fourier donde, como hemos dicho, pues el coeficiente a sub n viene dado por la integral entre menos L y L de f de x coseno de n pi x sobre L de x, y de la misma manera b sub n se calcularía por medio de la integral. Bien, entonces vamos a mirar cómo se vería esta expresión. Bien, para ello vamos a recordar, vamos por acá, que la fórmula de Euler, E a la I teta, nos pedía que puede escribir de esta forma, y de ahí obteníamos que el coseno de teta era E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2, y análogamente el seno de teta menos E a la menos I teta sobre 2i. Entonces vamos a utilizar estas dos expresiones para el coseno y el seno aquí, teniendo en cuenta que va a ser esta expresión, va a ser I teta, se puede escribir entonces como a sub n, que multiplica a E a la I teta, que en este caso es n pi x sobre L, más E a la menos I pi x sobre L entre 2, más b sub n, que multiplica a E a la I dividido entre 12, expresión que podemos factorizar o escribir de la siguiente manera. Vamos a reunir los términos correspondientes a este exponencial. Entonces, por un lado sería medio de a sub n
factor de e a la i. Y hacemos lo mismo para el coeficiente de e a la menos in pi xl, que sería entonces 1/2. Entonces, si denotamos con c sub n este coeficiente, que se puede escribir, digamos, como a sub n, aquí con el fin de multiplicamos por i, entonces nos daría menos sobre menos 1. Que a su vez, digamos aquí, se puede escribir como 1/2, reemplazando, digamos, a sub n y b sub n por sus correspondientes valores. Entonces nos quedaría aquí 1 sobre l, integral entre menos l y l. Y nuevamente usando la fórmula de Euler para esta combinación lineal, es decir, vamos a usar esta misma fórmula con, pues podríamos escribir aquí que c sub n esto correspondiente a n mayor o igual que 1. Observemos que en el caso n igual a 0, o sea, c sub 0, por definición sería a sub 0 sobre 2, y la fórmula que nos permite encontrar el a sub 0, sabemos que es 1 sobre l, integral entre menos l y l, que se obtiene precisamente de esta expresión tomando n igual a 0. ¿Ya? Y de otra parte, ya hemos escrito aquí, en esta expresión esto era lo que hemos llamado c sub n. Entonces observemos que este coeficiente que aparece aquí sería el acá, pues fácilmente que esto sería 1/2. Entonces, teniendo en cuenta esa observación, esta serie de Fourier se va a poder, digamos, escribir en la forma más compacta, como sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de c sub n donde, como hemos visto, estos coeficientes de Fourier pues se calcularían por medio de esa transformada 1/2 1 sobre 2l menos l y l, que sería entonces lo que queríamos mostrar en esta sección, la forma compleja, digamos, que tomaría la serie de Fourier. Esta, digamos, sería como la forma trigonométrica, y esta la conoceríamos como la forma compleja de la serie de Fourier. Queda un poquito más compacta la fórmula, donde el c sub n, estos coeficientes, se calculan por medio de esta expresión.